Hola, ¿qué tal? Te saluda la maestra María Guillermina Bretón Romano y en esta ocasión es un placer para mí presentarte información acerca de los derechos humanos. Soy estudiante en la Universidad IEXPRO en el doctorado Desarrollo Humano y en esta ocasión vengo a compartirte del capítulo 43 de Derechos Humanos de Horacio Espector, en donde hablaré un poco acerca del origen de estos derechos humanos, algunos fundamentos, teorías y en especial cómo cuestionarnos si realmente necesitamos estos derechos humanos o si estos derechos humanos realmente en la vida práctica se llevan a cabo. Seas bienvenido y espero que esta información sea de utilidad para ti. En esta temática que hoy quiero compartirte, me es muy grato entender que llegué a la conclusión de que parte de estos derechos y deberes humanos sin duda son una clave para una sociedad más justa y equitativa. Como estudiante en el doctorado en desarrollo humano, esta lectura me ha permitido abrir mi panorama aún más y concretar conceptos como lo son la dignidad humana y el respeto a esta dignidad humana a través de estos derechos humanos. Y es que si entendemos que es una clave para una sociedad más justa y equitativa, entonces entendemos el concepto de igualdad. Y en este concepto de igualdad, sometido desde un marco ético y legal, también entendemos que dentro de estos derechos civiles, sociales, políticos, económicos y culturales, encontramos que nos van a asegurar la convivencia pacífica entre todos los seres humanos, solo que hay que saber implementar esto en el mundo real y hacerlo efectivo. Seas bienvenido y nos podremos sumergir en este viaje que nos habla, en primer lugar, acerca del origen de los derechos humanos. Si hablamos del origen de los derechos humanos, encontramos que existe una premisa en 1919 a 1939 aproximadamente, un conjunto de acuerdos internacionales que dan paso a la Liga de las Naciones y tratados de minorías. Y en este buscan proteger, sin duda, estos derechos de las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas en Europa y que hoy en día existen alrededor del mundo. Más tarde, a finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta se establece una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que sin duda deben ser protegidos para todas las personas, independientemente de su nación, raza, religión o sexo. Asimismo, hay una convergencia y desafío actual. La primera es que la discriminación y la violencia contra estas minorías son hoy en día que son ampliamente reconocidas como violaciones a los derechos humanos. Pero dentro de estos desafíos significativos lo son la implementación efectiva de estos derechos y la respuesta a nuevas formas de discriminación y violencia. Hoy en día también vemos que esto tiene un antecedente y estos antecedentes aparecen como una noción jurídica con la Escuela de Boloña desde un lenguaje filosófico político y más tarde se discuten temas como lo son la pobreza entre franciscanos y dominicanos, dominios, tiene discusiones sobre dominios de mares y territorio, discusiones sobre la esclavitud, sobre la legitimidad de la monarquía absoluta, los límites de la monarquía y potestades de parlamento, así como se retoma el pensamiento jurídico para justificar justamente estas decisiones no avaladas del derecho positivo. Y así da lugar a la filosofía moral que teoriza sobre la noción de los derechos. Pero a todo esto, ¿qué son entonces los derechos humanos? Los derechos inherentes son los inherentes a todos los seres humanos y estos son universales, inalienables. ¿Y qué significa esto? Que no pueden ser cedidos ni transferidos y están interrelacionados, son interdependientes e indivisibles. La noción fundamental es que cada persona merece un trato digno y respetuoso simplemente por ser humana. Y aquí mismo encontramos que parte de esta función cumple con nuestra deliberación moral o política. Según John Rawls, un influyente filósofo político estadounidense, en su obra Teoría de la Justicia, la cita en cuestión dice, los principios de justicia son el resultado de un acuerdo original en una situación inicial de igualdad. Y ante estos principios de justicia que él establece, encontramos cinco elementos importantes. El fundamento de la justicia, la igualdad y la equidad, la justificación de principios, la construcción de un consenso y la evaluación de instituciones.
Asimismo, también vemos que hay y existen características de los derechos humanos. Entre estas características hay cuatro importantes. La primera, que son universales, son inalienables, ya decíamos, no pueden ser cedidos ni transferidos, son interdependientes e indivisibles y son igualitarios y no discriminatorios. Pero además de las características que podemos ver en este texto, encontramos cierta clasificación. Entre la clasificación que encontramos son los derechos civiles y políticos, entre estos el derecho a la vida, la expresión, el juicio justo y la privacidad, los derechos económicos, sociales y culturales, y entre estos al trabajo, a la educación, a la salud y a la vivienda. Y por último, los derechos colectivos, entre estos la autodeterminación, el medio ambiente saludable y el derecho al desarrollo. Asimismo, no podemos dejar fuera el concepto de los instrumentos internacionales que por derechos humanos se han dado a lo largo de la historia en esta línea de tiempo, entre la cual encontramos en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en 1979 en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño. Aquí, después de haber visto esta línea del tiempo, encontramos entonces el producto que son los deberes humanos. Así como existen derechos, también existen deberes, y es que son responsabilidades que tenemos para con los demás y la sociedad. Si hablamos del derecho, a todo derecho implica un deber. Y en estos deberes están el respeto a los derechos de los demás, es decir, el deber de no dañar y respetar la privacidad. También encontramos la contribución a la comunidad en este deber de participación, lo acabamos de ver en este derecho de contribuir a la comunidad a través de las elecciones y también el derecho de ayudar, el deber de ayudar. Y por otro lado tenemos el deber humano de protección y preservación, entre estos deberes como deber de proteger al medio ambiente y por supuesto preservar la paz. En esta relación que existe entre derechos y deberes encontramos que están interrelacionados y que no pueden ser disociados. Por ejemplo, al derecho a la libertad de expresión implica el deber de respetar la libertad de expresión de los demás. Ante los estados, deben crear y mantener un marco legal que proteja los derechos humanos y permita a los individuos disfrutar de sus derechos plenamente. Pero no debemos olvidar que esta relación entre derechos y deberes, no podemos exigir derechos si tampoco cumplimos con nuestros deberes. Entonces, es una relación mutua e interrelacionada todo el tiempo. Ahora bien, ¿qué importancia tienen los derechos humanos? La primera es que una de las grandes importancias es que nos lleva a descubrir, asegurar la dignidad humana. En un segundo momento, la injusticia y la igualdad, la paz y la seguridad y el desarrollo sostenible. Entre esta importancia que tienen los derechos, entonces podemos dar pie a la integración de ambas teorías en el contexto de los derechos humanos. Hay dos teorías, una de Holberg y una de Beckman, en donde habla de manera general sobre tres puntos importantes: los derechos humanos legales, el análisis de derechos y deberes y la evaluación utilitarista. Y en esta última, la teoría de Holberg proporciona una herramienta analítica precisa para descomponer y entender los derechos y deberes humanos, mientras que la perspectiva utilitarista de Beckman subraya la importancia de que estos derechos sean creados y protegidos por la ley y evalúa su justificación en términos de utilidad general. Es decir, integrar ambas perspectivas nos permite una comprensión mucho más profunda y pragmática de los derechos humanos en el contexto legal y moral. Además de estas teorías, existen otras teorías sobre el concepto de derecho. Volvemos a rescatar a Beckman, donde promueve los intereses y el bienestar general. Su validez se mide por su capacidad para maximizar la felicidad. Pero también está Hart, quien nos proporciona control y autonomía a los individuos, permitiéndoles influir en el comportamiento de otros. Para Feinberg, son pretensiones válidas que los individuos pueden exigir legítimamente, es decir, en el concepto de derecho. Y para McCloskey, se basan en títulos que justifican las pretensiones de los individuos y proporciona una base legítima para las mismas. Pero los derechos humanos son derechos morales, entrecomillados, aunque los derechos humanos tienen una base jurídica y están protegidos por leyes internacionales, su fundamento último puede considerarse moral debido a que en la medida en que están enraizados
en principios éticos y universales son la dignidad humana y la justicia, lo cual nos lleva a ver que para que exista un derecho humano debe tener el fundamento o principio moral de ética desde la dignidad y la justicia. Como fundamentos de los derechos humanos hay tres conceptos fundamentales: la comunidad y la razón, los argumentos basados en principios y el consenso y disenso. Ahora bien, necesitamos la noción de derechos humanos. Según Buchanan, un destacado filósofo y político ético, nos da acerca de la noción de los derechos humanos y es que, en primer lugar, sí los necesitamos por protección contra la opresión estatal, sí lo necesitamos base para la justicia global, para el fomento de la paz y la estabilidad y para la promoción de la autonomía y la dignidad. Bajo estos cuatro criterios, es importante no olvidar que a manera de conclusión, privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Y a este sentido, entender que la existencia y reconocimiento que exista a los derechos humanos son sin duda pilares esenciales para la justicia y la dignidad. La dignidad en una sociedad moderna como un marco ético y legal que proteja a todos los seres humanos de abusos y garantice la igualdad de libertades y la igualdad de derechos. No olvidar que esto nos puede llevar a considerar una brecha entre lo que existe en la teoría y lo que existe en la práctica. Por tanto, la lucha por los derechos humanos es, en esencia, una lucha por la dignidad humana, que Henry Kennedy, y en este sentido es comprender que depende de nuestra voluntad colectiva el respetar y proteger ante todo estos derechos humanos, generando, provocando o exigiendo políticas justas que nos lleven sin duda a desarrollar una conciencia social que pueda asegurar este hacer de la convivencia pacífica. Bueno, espero haber cumplido contigo en este atraparte con la información más importante de este texto, capítulo 43 de Derechos Humanos de Horacio Spector. Muchas gracias.